Muy buenos días, tardes o noches, estimados compañeros, docentes en general o de personas que se encuentran escuchándonos. Mi nombre es Jordi Díaz Romero, integrante del grupo número 6, cuyos integrantes son Diana Marcela Bordón Acevedo, Liliana Correa Quirós y Diego Armando Méndez Varela. Nosotros somos maestrantes de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios y la siguiente interlocución hace parte de una actividad del curso de evaluación de aprendizaje cuyo NRC es 71616. El día de hoy vamos a estar realizando una interlocución a modo de podcast en el que abordaremos el tema de la evaluación y realizaremos un recorrido breve, pero con una característica más o menos diacrónica alrededor de los conceptos principales, las teorías y los autores, también las tipologías de la evaluación de aprendizaje. Chaviano 2016 define la evaluación como un elemento imprescindible para el perfeccionamiento de dos procesos, la enseñanza y el aprendizaje, pues sin duda es la práctica específica desde donde se acreditan saberes y se controlan los aprendizajes, así como donde se definen el éxito o el fracaso escolar. De la misma manera, López 2013 entiende que es imposible concebir la evaluación lejos del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el primero es el elemento que promueve o facilita el proceso de aprendizaje en los estudiantes, dependiendo de cuál sea el objetivo con el que se articule el instrumento dentro del quehacer educativo. La evaluación se puede categorizar a partir de múltiples factores, sin embargo, para esta interlocución únicamente vamos a tener en cuenta 7 de ellos. El primero tiene que ver con su propósito. López 2013 establece que según su propósito las evaluaciones pueden ser de idoneidad, de desempeño, de diagnóstico, de aptitud y de clasificación. De la misma forma, según la interpretación de los resultados, establece que existen evaluaciones con base en criterios y con base en normas. La evaluación con base en criterios busca principalmente comparar el proceso del alumno con sus propios rendimientos o resultados o con un criterio específico fijado de antemano por el docente y el estudiante. En tanto, la evaluación normativa establece que el proceso del estudiante, del individuo, se compara con un criterio externo previamente establecido y normalmente ajeno al sujeto evaluado. Existe también un tipo de evaluación según su forma de calificar. Puede ser objetivo, puede ser subjetivo. Una evaluación es subjetiva cuando la valoración que hace el docente o el evaluador se establece con base en la calidad de la respuesta o de la actuación o de la intervención del estudiante o del individuo. Una evaluación objetiva es aquella de la cual se ha despojado toda subjetividad y donde la respuesta o las opciones que se establecen en una prueba se hacen orientadas a una única respuesta correcta. Luego tenemos la clasificación de las evaluaciones de acuerdo a cómo se evalúan los objetivos. Allí tenemos que existen evaluaciones directas, indirectas, discretas e integradas. Las evaluaciones directas están más vinculadas en la práctica a la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión oral, pero únicamente en interacción, pues está limitado a la capacidad de que se observe el proceso del alumno por el examinador o bien sea el evaluador. Por su parte, la evaluación indirecta utiliza una prueba, normalmente un examen escrito, que a menudo evalúa las destrezas o criterios previamente establecidos por el docente.
Por su parte, el enfoque de la evaluación discreta tiene más que todo que ver con las respuestas automáticas que el individuo va ofreciendo o va dando en su proceso formativo. Este tipo de evaluaciones discretas se hacen más que todo en un proceso como proceso de acompañamiento, y está establecido que este tipo de evaluaciones amplía la enseñanza adaptativa, pues va permitiendo un acompañamiento al proceso educativo y sobre todo al proceso de evaluación, haciendo coincidir esto con criterios o ajustes en estímulos que se pueden ir realizando en torno al proceso formativo del estudiante. Y por último tenemos las evaluaciones integradas, las cuales vinculan algunos aspectos específicos de las antes mencionadas. Según cómo se dé la retroalimentación, tenemos que existen dos tipos de evaluación: formativa y sumativa. Estos términos fueron utilizados principalmente por Scribe en 1967 inicialmente. Cuando la evaluación se usa para desarrollar o mejorar cualquier proceso educativo, se dice que es formativa. En cambio, cuando se usa para tomar decisiones al final del proceso, se dice que es sumativa. Es importante señalar que estas dos categorías pueden entenderse como categorías macros, que pueden básicamente constituirse dentro de un mismo tipo de evaluación congruente con los anteriores, con alguno de los tipos de evaluación anteriores que hemos mencionado aquí. Es decir, una evaluación puede ser de carácter formativo y también ser una evaluación directa o una evaluación indirecta o discreta o integrada, dependiendo sobre todo el carácter con el que se vaya a hacer la retroalimentación y cómo se evalúen los objetivos, porque ambos son procesos distintos dentro de un mismo macroproceso. Llámese entonces momentos distintos en el proceso de evaluación, por lo que pueden constituirse uno dentro del otro. Por su parte, la doctora Yolanda Leiva, en su escrito de 2010, La evaluación del aprendizaje, una guía práctica para profesores, establece unos criterios de clasificación diferentes para establecer los tipos de evaluación, diferentes a los antes mencionados. Menciona en principio que según sus agentes pueden existir coevaluaciones, heteroevaluaciones o autoevaluaciones. En cuanto a la autoevaluación, Casanova 2007 refiere que se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida y que introspectivamente ayuda a que el educando o el individuo establezca de manera objetiva qué aspectos debe mejorar para su proceso formativo. Al contrario, la coevaluación se realiza entre el docente y el estudiante y normalmente a través de un proceso didáctico pedagógico se orienta hacia el establecimiento de criterios que van a fungir como referentes para establecer los resultados cooperativos, coevaluativos de un proceso total, del recorrido total que se haya dado en dicho proceso formativo, dicho proceso conceptual, dicho proceso de aprendizaje. Y por supuesto la heteroevaluación que realiza el docente habitualmente. Es un proceso importante e imprescindible para tener en cuenta en los aspectos que se deben retroalimentar con el estudiante para resolver los problemas, los inconvenientes, las dificultades que haya tenido a lo largo de su proceso de aprendizaje. Esta heteroevaluación la hace el docente o el evaluador o el observador a sus estudiantes o a los individuos en específico. Para finalizar, tenemos los tipos de evaluación según su enfoque metodológico, entre los cuales figura el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, quizás los tipos de evaluación más conocidos en general. El cuantitativo tiene que ver con los procedimientos en los que deba medirse o cuantificar fenómenos, acciones o cualquier tipo de elemento medible
dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. Y el cualitativo tiene que ver con el aspecto más humanístico. Es considerado como algo único que debe ser analizado dentro de su contexto, dentro del ambiente natural, con la utilización de procedimientos o bien sea de instrumentos que permitan captarlos teniendo en cuenta cada uno de los elementos que intervienen dentro del mismo proceso. Y el mixto, pues, como su nombre lo indica, articula aspectos tanto del cuantitativo como del cualitativo. Para concluir, vamos a mencionar algunos instrumentos de evaluación comúnmente utilizados de acuerdo a los teóricos que aquí hemos mencionado. Cuestionarios con preguntas de selección múltiple, de relación de falso y verdadero, preguntas de construcción, de argumentación, pruebas de desempeño, líneas de verificación, entre otros. Ninguno de estos instrumentos son enteramente limitados y por supuesto no son los únicos. Cada docente, cada formador tiene la capacidad con base en la teoría en la cual se sustente de crear un instrumento de evaluación tanto pertinente como para la población a la cual esté focalizándose, como para los intereses u objetivos que él tenga dentro de su proceso de enseñanza. Muy bien, esta fue una pequeña breve interlocución sobre el proceso o lo que son los tipos de evaluación, las conceptualizaciones y algunos referentes teóricos, así como su clasificación de acuerdo a los mismos. Les hablo Jordi Díaz del grupo número 6 para el curso de evaluación de aprendizaje. Cordialmente, que tengan feliz tarde.